En este momento de crisis que viven las instituciones de nuestro país, hablo de las Fuerzas Armadas, la política, la justicia no escapa a ellas, ¿no? Generalmente decimos que la justicia es lenta y tenemos razón. Se demora mucho en llegar a procesos judiciales con resolución y que la justicia no siempre es justa. ¿Cuántas veces hemos dicho que no parece que esa mujer que representa la justicia tenga los ojos vendados? Lo cierto es que es verdad que la justicia es lenta y que casi siempre es injusta. Esta semana que pasó fue la justicia un poco menos injusta, pero tenemos que decir que sigue siendo lenta y en este caso muy lenta. Mire, un juzgado, un tribunal de Chaco, finalmente falló, y ya vamos a contar la sentencia, un hecho ocurrido el 19 de julio de 1924. Usted dirá, no puede ser. Generalmente los casos perimenantes, bueno, estamos hablando de un hecho muy especial. Estamos hablando que en la década del 20, en julio de 1924, allí en Chaco, asesinaron entre 400 y 500 indígenas de los pueblos Mocoit y Com, y fue lo que se conoce como una masacre, concretamente la masacre de Napalpí, así se conoce históricamente. ¿Por qué se falló si ocurrió en la década del 20? Porque fue declarado delito de lesa humanidad y estos delitos, ya sabemos, no prescriben nunca. Por lo tanto, se pudo fallar ahora, 100 años después, casi 100 años después, de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en realidad es un hecho también poco difundido, muy poco conocido. Lo que pasó es que ambos pueblos originarios eran explotados allá en la década del 20 en Chaco, trabajaban en el desmonte, eran obligados a trabajar, eran muy mal pagos, lo que recibían de dinero tenían que cambiarlo en la despensa que tenía el obraje, le cobraban las herramientas, le cobraban la ropa, bueno, una especie de forestal, ¿no? De la forestal nuestra, nada más que en Chaco con pueblos originarios. Lo cierto es que hubo un movimiento de estos pueblos originarios exigiendo justicia, no querían cambiar el dinero allí, querían cobrar mejor, querían mejores condiciones de vida. Esos reclamos trajeron represión y esa represión llevó a que entre 400 y 500 personas fueran cruelmente asesinadas. Este fue el hecho que se llevó a los tribunales chaqueños, allí en Resistencia. Y la sentencia es muy interesante. Mire, entre las cosas que el tribunal plantea es que el Estado va a tener que aplicar medidas reparatorias en lo que tiene que ver en estos dos pueblos en materia de salud y en materia de educación. No solo eso, también el tribunal obliga a que las fuerzas de seguridad tengan que hacer cursos de diversidad cultural y de construcción de memoria sobre estos hechos. Ordena al equipo de antropología forense, el mismo que está trabajando en reconstruir la memoria con los desaparecidos durante la dictadura, a que continúe con la búsqueda de restos que todavía aún faltan hallar de esta masacre ocurrida ya en 1924. Y además, el tribunal dictamina que todos los 19 de julio ahora se va a recordar como el día de la masacre de Napalpí. Interesante fallo de la justicia chaqueña, que además reconoce o le dice al Estado chaqueño que debe reconocer las lenguas oficiales de ambos grupos de pueblos originarios y le dice al Ministerio de Educación de la Nación que deberá incluir en los materiales de estudio para todos los niveles este hecho histórico para que sea estudiado y recordado. Además, allí donde ocurrió el hecho se debe construir un museo y un sitio de la memoria que genere y que plantee la presencia siempre de este hecho. Se debe publicar la sentencia por un año en diferentes páginas web oficiales de Chaco y también del Estado Nacional. Una sola crítica tendría, y es una pena que nada dice el fallo de que se le restituya
las tierras que fueron arrasadas primero y luego robadas a los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo es que se pudo llegar a esto? ¿Cómo es que alguien casi 100 años después, un tribunal 100 años después, puede llegar a una sentencia por un hecho ocurrido allá en 1924? Y acá es muy importante lo que pasó, porque lo que sustenta el fallo, lo que los jueces, los tres jueces, tuvieron en cuenta a la hora de fallar, son los testimonios de los familiares de los sobrevivientes. Testimonios de muy pocas personas que quedan, que eran chiquitos en aquel entonces y que vieron qué pasaban con sus padres, qué pasaban con sus abuelos, pero además, y acá la importancia del rescate de la memoria, la importancia de no olvidar, porque este hecho fue pasado en esta enorme sabiduría que tienen los pueblos originarios, fue pasado de boca en boca. Dicen que las madres le contaban, llorando, esta historia como si fuera un cuento a sus hijos en algún momento para que no se pierda el hecho. Hubo también algunas precarias filmaciones de aquel entonces de personas que ya están fallecidas, pero que la dejaron por si algún día alguien quería recordar lo que había pasado en 1924. Y me quedo con algunos testimonios que realmente son desgarradores. Mire, en el juicio se pudo escuchar a gente que dijo, por ejemplo, en aquel día arrasaron con todo, murieron ancianos, niños, mujeres embarazadas que querían trabajar en paz. Dice otro testimonio, se vieron sobrevolar aviones buscando más aborígenes para exterminarlos, tuvieron que esconderse, dice uno de los testimonios, nuestros padres y nuestros abuelos en el monte varios días, pasando desolación y hambre porque si salían eran matados. No dejaron enterrar a los muertos, a los caciques, dice uno de los testimonios más duros, le sacaban los testículos, las orejas y los blandían como trofeos. Bueno, fundamental este fallo, importante rescatar la memoria. Cuentan también que aquellos que finalmente se rindieron ante la voracidad del poder político y el poder militar de aquel entonces le ponían un trapo blanco en el brazo y que ese trapo blanco significaba que aceptaban las nuevas condiciones que eran de mayor explotación. Era una manera de sobrevivir lo que hacían. Ocurrió la semana pasada en Resistencia en Chaco, es un fallo que reivindica históricamente a estos dos pueblos originarios en lo que se conoce como la masacre de Napalquí y que de alguna manera reivindica el pasado con el presente y muestra lo que decíamos al principio, que en este caso la justicia es lenta, pero al menos fue un poquito menos injusta. Buenas noches, bienvenidos, nuevo programa de Onda Verde. Masacre de Napalpí, así se llama, y aparece en varios sitios informativos, sobre todo aquellos que rescatan la memoria o la necesidad de respetar a los pueblos originarios, aparece este dato. Insisto, nos pareció una apertura necesaria hoy por tantas décadas de silencio, ¿no? Hoy tenemos un programa con mucho material, con mucha información. Nos vamos a ir a Misiones a una entrevista con un diputado a partir de un hecho muy importante que sucedió también en Misiones. Estamos como mostrando realidades ambientales de diferentes lugares del país, ¿no? Recién en nuestra editorial ilustrada lo que pasó en Chaco. Después vamos a hablar de Misiones. Pero en el medio nos vamos a la Patagonia y volvemos a hablar de vaca muerta. Ustedes saben que vaca muerta es hoy por hoy para este gobierno, también para el gobierno anterior, la promesa de autoproveernos de gas a partir de una técnica que está prohibida en muchas partes del mundo, que es el fracking, que ya hemos hablado de ella, pero que es la inyección de gas y arena a una roca madre en una explosión subterránea que, insistimos, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, es harto peligrosa para los pueblos que allí habitan porque genera desde terremotos hasta contaminación de agua y que en muchos países, inclusive en las empresas de esos países que vienen a aplicarlo acá, no se permite hacer. A eso le agregamos una denuncia que apareció en estos últimos días y es ¿qué está pasando con la basura de vaca muerta? ¿Qué pasa con
la basura que generan estos pozos de gas y de petróleo. Están siendo enterradas y muy maltratadas. Vamos a ir conociendo lo que pasó. Esto es una denuncia que generan la Asociación de Abogados Ambientalistas, a quien mucho le agradecemos gran parte del material que vamos a pasar ahora. Mientras vamos viendo unas placas. Esta placa que estamos viendo muestra la historia que comienza ya en el 2011 con una empresa que se llama Comarsa. Ahí estamos viendo, ¿qué es Comarsa? Es una empresa. Vamos a ver quiénes hoy la componen. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta empresa? El tratamiento de los residuos peligrosos. Y allá en el 2011 decide ocupar, de manera ilegal, 5 hectáreas, en lo que existe o en lo que se encuentra enclavado el Parque Industrial de Neuquén. Y allí construye 3 piletas con residuos peligrosos. Eso ocurre en el 2011, en el 2012 ocupa, también de manera ilegal, 4 hectáreas más, y esas 3 piletas pasan a ser 7 piletas de residuos peligrosos. Y tan solo un año después, en el 2013, es cuando, recordarán ustedes, en Neuquén, la legislatura neuquina aprueba la explotación de vaca muerta con manifestaciones de pobladores de Neuquén, con una gran represión. Esa ley necesitó represión para poder ser aprobada. Lo cierto es que hubo un acuerdo que durante mucho tiempo fue inclusive secreto, le debemos al diputado Giustiniani, que después se dé a luz, y que era un acuerdo entre YPF y Chevron, que es una multinacional, que hace extracción de petróleo y que, por ejemplo, en Ecuador se escapó por contaminación y porque la Corte Suprema de Justicia falló en contra de ellos y en vez de hacerse cargo, se escaparon. Lo cierto es que esa unión de YPF y Chevron genera también otros actos de impunidad. Por ejemplo, en el mismo año, en el 2013, el Consejo Deliberante le vende a Comarsa, esa empresa de tratamiento de residuos peligrosos, le vende 4 hectáreas. Aquellas que había usurpado, ahora se las vende. ¿Sabe a cuánta plata se la vende en aquel entonces, en el 2013? A 35 pesos el metro cuadrado. Usted dirá, bueno, con esto de la inflación, ¿cuánto habrá sido? Y todos perdemos memoria. Es algo así como $6 de aquel entonces, es algo así que esa empresa compró esas 4 hectáreas por el metro cuadrado, lo pagó al mismo precio que nosotros comprábamos 1 kilo de yerba. Para que tengamos idea de lo que es esta historia de impunidad. Un año después, en el 2014, hay numerosas movilizaciones y protestas por lo que se hacía con esa basura. Es más, hay un decreto que plantea que tiene que trasladarse a 8 kilómetros de zona urbanizada para poder trabajar en eso que estaba haciendo. Y en el 2016 construye una nueva planta, que se conoce como la planta Añelo, que realmente tiene muchas denuncias de inconsistencia, no se hizo el estudio de impacto ambiental como debiera haberse hecho, es muy débil, y además el Ministerio de Ambiente de Neuquén le vuelve a regalar, en este caso, 29 hectáreas para poder hacer esta planta de tratamiento. La historia es oscura por donde se vea. Ahora sigue siendo oscura y pasamos entonces a la segunda placa que vamos a ver, porque esta empresa que decimos que es Comarsa, ahí tenemos las principales dueñas de esta empresa, que como ven está YPF, pero después hay un montón de petroleras extranjeras que forman parte de esta empresa y que son las responsables de hacer el tratamiento de la basura, de basura muy peligrosa, que se está produciendo en Vaca Muerta, y la denuncia es que están enterrando residuos sin tratamiento. La gente de la Asociación de Abogados Ambientalistas estuvieron en Neuquén, hicieron un trabajo de investigación fabuloso. Le agradecemos el video que nos mandaron, que nos enviaron, que hacen esta denuncia. Vamos a ver a Rafael Colombo, que es uno de los abogados, santafesino él, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que nos cuentan cuál es la situación hoy.
Estamos en el corazón de Vaca Muerta, en la ciudad de Añelo, la capital nacional del shale y del fracking, pero también es la capital de la desigualdad de este modelo económico productivo extractivista y fosilista. Vinimos porque el año pasado presentamos una denuncia penal contra la empresa Comarsa por el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros. Pudimos constatar, junto con la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, las enormes irregularidades en cuanto al tratamiento y disposición de esta basura petrolera que contiene materiales radiactivos y metales pesados. Realmente seguimos constatando más irregularidades, acumulando más evidencia de cara a lograr la condena de los responsables, particularmente la empresa Comarsa, la provincia de Neuquén por omitir los controles correspondientes y al mismo tiempo y sobre todo los productores de esta basura que son las grandes compañías y corporaciones petroleras internacionales y por supuesto YPF. Terminamos de participar de una inspección, de un allanamiento que llevó adelante la Fiscalía de Neuquén y encontramos en la planta de Comarsa, Añelo, una cantidad de residuos peligrosos del tipo de suelo empetrolado, de líquidos con aceite, con petróleo, que es en cantidades inconmensurables, y aparte sabemos también de que la planta tiene un límite de tratamiento y en este momento está en ese punto, diciendo que está deteniendo la recepción de un tipo de residuos que están categorizados, por ejemplo, con la letra Y25, bueno, una terminología técnica, pero en definitiva lo que da cuenta es que hay un límite al procesamiento de los residuos que vienen del fracking, eso está muy claro. Entonces nosotros tenemos que poner acá el punto hasta cuándo vamos a estar permitiendo este tipo de tecnología, porque del otro lado hay un límite y se sabe que este tipo de residuos no va a tener tratamiento en el corto plazo como se necesita. Y entonces tenemos aquí también un tema de que toda la tecnología que está dispuesta para esto también tiene que ser mantenida, tiene sus roturas, y entonces en el proceso no solamente está el cálculo teórico, sino que en la práctica también tenemos una disminución de la capacidad de tratamiento. En el proceso vemos, por supuesto, un material depositado en suelo, un material que después de ser tratado va a tener que ser ubicado en canteras, por ejemplo, y que vaya a saber qué va a pasar porque es un material que tiene una capacidad de ser movilizado por el viento altísima. Entonces, bueno, es una realidad que nos muestra que todo el ciclo de vida de lo que es el residuo que proviene, en este caso, del fracking, tiene impactos en todas sus etapas. De acuerdo a estadísticas oficiales, se estima que en Vaca Muerta hay más de 2.000 pozos fracturados. Además de los grandes impactos socioambientales que produce la técnica de fracking en sí, acreditado por buena parte de la literatura científica y por los reclamos de los movimientos socioambientales comunitarios y territoriales, tenemos que hablar de los impactos de la basura petrolera que se produce producto de estas fracturas. Podemos hablar en consecuencia de cientos de miles de toneladas de basura petrolera que es acumulada sin ningún tipo de control a cielo abierto en las distintas plantas, no solo de las provincias que forman parte del complejo Vaca Muerta, sino de otras provincias de la República Argentina. En este contexto tenemos que reflexionar seriamente, primero, sobre las responsabilidades penales de las empresas que cometen irregularidades sistemáticas en cuanto al tratamiento de estos residuos. En segundo lugar, las responsabilidades civiles y penales del Estado provincial y de los estados municipales que permiten que estas actividades se lleven a cabo sin ningún tipo de control, y especialmente, como decíamos anteriormente, de las principales corporaciones petroleras y particularmente YPF, que son las que producen esta basura petrolera. Terrible, escandaloso, impune por donde se lo vea. Mire, Vaca Muerta se presenta como la panacea y la salvación, y cada vez son más las denuncias, primero de que gran parte de la producción, cuando se saque, se irá seguramente fronteras afuera. Después de los sufrimientos que están padeciendo pueblos originarios, sobre todo comunidades mapuches, por lo que se vive ahí. Contaminación de napas, de cursos de agua, de tierra y de aire. Y todo esto muy pero muy oculto, como lo fue desde su origen. Hay mucha mentira y mucha situación e información tapada allí, que si no es por ejemplo, esto que están llevando a cabo la Asociación de Abogados Ambientalistas, no conocemos. Como hacemos siempre, intentamos seguir profundizando sobre estos temas,
ver qué es lo que podemos buscar para seguir viendo. Y hoy se nos ocurrió traer este libro. El libro se llama Vaca Muerta, es de Alejandro Berkovich, hoy un periodista muy conocido porque tiene presencia habitual tanto en radio como en televisión, junto a Alejandro Rebosio. Interesantísimo libro, Vaca Muerta. Es un libro de no ficción, es un libro de investigación que habla de los negociados, la corrupción, las amenazas de desastre ambiental que pesan sobre Vaca Muerta. Insisto, una interesante investigación que se queda no solo en lo que pasa en la Argentina, sino en su conexión con Texas, fundamentalmente, con Estados Unidos y con otros países, sobre la explotación de los recursos naturales que nos corresponden a todos, pero que finalmente las gozan muy, pero muy pocos. Vaca Muerta se llama el libro, interesante libro de investigación para conocer cómo nació y cómo se está desarrollando este complejo de explotación extractivista que es Vaca Muerta. Para seguir, como decimos siempre, pensando, reflexionando y aprendiendo sobre estos temas. Entre lo que planteábamos, el editorial y esto que le presentábamos recién, estuvimos caminando, transitando el programa y a medida que avanzamos hacia las luces del semáforo. Se prende la primera luz del semáforo, la luz roja. ¿Cómo va, Juli? Hola, bienvenida. Bienvenida. Estamos sumando una nueva compañera a nuestro programa de hoy, que va a ser, entre otras cosas, la responsable de traer las 3 luces del semáforo. Es así, ¿no? Sí, así es. Y estamos con la primera luz, la luz roja, y en este caso, un estudio realizado el año pasado que nos habla de que se batieron récords en la concentración de gases de efecto invernadero, como también en la subida del agua en el mar, las reacciones químicas de oxidación y el efecto prolongado de reducción en el pH. Tema que venimos hablando desde hace muchos años y da como resultado todo lo anterior. En el informe de la ONU sobre el estado del clima mundial en 2021, confirmó que en los últimos 7 años han sido los más cálidos y que en 2021 no hubo récord de temperatura. Fue aproximadamente de 1,11 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Se espera que suba 1,5 la temperatura por encima del nivel normal. En cuanto a las concentraciones de gases de efecto invernadero, también hubo un máximo en 2020, con 413,3 partes de dióxido de carbono por millón en el mundo. Para hacerlo más simple, 149% del nivel preindustrial. Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, advirtió sobre todo esto que viene pasando y dijo que la mejor forma para poder solucionarlo es apuntar a que las energías sean renovables. La semana pasada ya hablábamos de este tema en la luz roja. Es algo que se repite. En este caso, la Organización Meteorológica Mundial presenta este estudio, que lo realiza todos los años sobre el estado del clima y dice: cada vez estamos peor. Y Naciones Unidas dice, bueno, si no paramos un poco con la producción de gases de efecto invernadero, cada vez vamos a estar peor. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay punto de retorno, como lo dicen siempre y lo mostramos en algún momento en el documental de Sergio Federovisky. No hay punto de retorno, tenemos que parar con la manera de producir y la manera de consumir para no seguir sufriendo. Es la mala noticia de la semana y por eso Juli lo ubica en la luz roja. Así llegamos al primer corte del programa, ya volvemos. Continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. Camino a las 3 décadas. El lunes 30, desde las 19 horas, se presentarán algunas de las organizaciones socioambientales que planifican la Marcha Plurinacional de los Barbijos del 5 de junio en Rosario. Se proyectará un documental alusivo y adelantarán algunas de las actividades propuestas para la movilización. Con entrada libre y gratuita, el encuentro será en el Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Un grupo de personas relacionadas con la ciencia, las leyes, la docencia, la salud pública y ambiental de la provincia de Santa Fe firman un petitorio dando el apoyo al proyecto presentado por el diputado provincial Carlos Del Frade y la diputada provincial Damaris Pacchiotti en la legislatura provincial sobre regulación del uso de agroquímicos que, entre otros puntos, plantea la prohibición de las fumigaciones aéreas y establece una distancia de resguardo de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres, tal como lo indica la literatura científica internacional. Quienes deseen firmar deben entrar al enlace que figura en la pantalla.
logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Segundo bloque del programa. Aquellos que nos siguen desde hace 8 años saben de nuestra preocupación y ocupación sobre el tema humedales. De hecho, hemos hablado con diferentes especialistas sobre el tema. Hemos ido con nuestras cámaras, por ejemplo, al Jaucanigas o a los mismos esteros de Liberá para demostrar y mostrar la importancia que tienen estos espacios. Importancia que se ven en porque mitigan, por ejemplo, los efectos del cambio climático, de la crisis climática, porque nos dan materiales de construcción, nos dan materiales medicinales, a pesar de que gozan de mala prensa, ¿no? Siempre se lo ha relacionado con un pantano, con algo improductivo, y sin embargo cada vez es más importante. Aún así, desde hace muchísimos años, se presentan proyectos de leyes en el Congreso Nacional, pero no son aprobados, ni siquiera son tratados. Pierden estado parlamentario. Este año, una vez más, se va a insistir sobre ello. Pero bueno, ante la ausencia, seguramente, de leyes nacionales, las provincias empiezan a decir, bueno, planteemos nuestra propia regulación, nuestro propio marco legal. La primera provincia en el país que tiene una ley de humedales es Misiones. Hace pocas semanas fue aprobado y estamos comunicados con su creador, el diputado Julio Barreto, a quien mucho le agradezco que nos dé estos minutos para hablar y lo saludo. Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches y buenas noches a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Dije bien, ¿no? Misiones es la primera provincia. Sí, así es, la primera provincia en el país que aprobó una ley de humedales. ¿Cuáles son los principales puntos de esta ley, diputado? Bueno, usted al principio había nombrado algunos beneficios, ¿no?, que tiene estos humedales. Podría agregar a ello carga y recarga de nuestros acuíferos, de agua subterránea, la producción de agua dulce, la absorción de carbono, que es uno de los mayores contaminantes de nuestras atmósferas y que producen más rápido el calentamiento global, ¿no? Así que, bueno, los humedales tienen realmente una función muy importante para los ecosistemas y obviamente para la vida misma de la flora, fauna y obviamente de nosotros los seres humanos. Así que me parece que es importante darle valor, trabajar sobre su protección, y lo hemos hecho en nuestra provincia. Nosotros ya tenemos una enorme vocación de cuidar nuestros recursos. Además tenemos la responsabilidad de cuidar. Misiones tiene más del 52% de toda la biodiversidad de nuestro país, así que tenemos la obligación de cuidar. Aparte de que nos puede gustar o no, esto significa vida, ¿sí? Así que bueno, obviamente que lo estamos haciendo y con mucho gusto. Y si debiera resumirlo en tiempos televisivos, ¿cuáles son los principales puntos de esa ley? ¿Cuáles son?
Bueno, lo que mencioné, ¿por qué lo estamos cuidando? Es porque tiene un enorme valor ecosistémico, ¿no? En principio. Segundo, es el trabajo ya en el territorio, que esto va a estar a cargo del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, que va a tener que salir a detectar cada humedal a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Misiones. ¿Una especie de Esto inventario de significa, humedales sería? exactamente, Bien. un detalle y un inventario íntegro de cada vertiente, de cada arroyito, de cada espejo de agua, de cada bañado, si se quiere, que así como usted también lo decía, muchas veces fue mal usado o que tiene mala fama porque tiene aspecto de sucio probablemente, pero sin embargo cumple una función muy importante. Y ahora obviamente que hay que detectarlo y cuidarlo, ¿no? A partir de ello, así como decía, detectarlo y registrarlos para que no se lo haga daño de ninguna manera. Una vez que están todos registrados, hay que clasificarlos en 3 grandes etapas en principio. En primer lugar, los que tienen mayor valor ecosistémico, que encontramos flora y fauna, que es para protegerlo íntegramente. La segunda clasificación sería detectar los que están degradados o por el clima o por la mano del ser humano, que generalmente es lo segundo, y trabajar para restaurar, ¿no? Restaurar vertientes, lagos, todo lo que podamos restaurar, porque en realidad también muchas veces las malas prácticas de la agricultura en algunos casos ha hecho estragos en algunos lugares, ¿no? Y en tercer etapa, en la tercera clasificación, sería como un humedal de usos múltiples, donde ya existe la actividad económica, donde pueden haber existido o existen en este tiempo viviendas o alguna otra actividad que permita a través de esta ley trabajar el cuidado de este humedal, que no vaya ningún tipo de derrame, de basura, de tirar escombros, de ninguna naturaleza, sino que pueda vivir la actividad económica con la naturaleza, ¿no? Cuidarlo íntegramente. Así que en estas 3 clasificaciones hablamos de cuidado, pero de distintos tipos, y a partir de allí sí, un trabajo firme también de acompañar con la difusión, la educación en las escuelas primarias, secundarias, en los barrios, en todas las comunidades, y también obviamente que van a tener un papel muy importante los intendentes, que van a tener que acompañar este trabajo para poder hacer un trabajo en equipo, ¿no? Esto me parece importante lo último que dijo, porque en realidad no se restringe toda la actividad productiva. Se puede producir en tanto y en cuanto ese emprendimiento productivo no modifique o no contamine este humedal, ¿no? Claro que sí. No podemos prohibir la actividad económica. Obviamente, todo lo contrario. Cuando más actividad económica productiva hay, mejor. Significa empleo, significa crecimiento, pero nunca debe ir en detrimento del medio ambiente o de nuestros recursos naturales. Porque si ponemos también el valor económico por sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas, obviamente que vamos a estar haciéndonos daños nosotros mismos. Así que tiene que haber un equilibrio entre la actividad económica y nuestros recursos naturales. Buenísimo, y un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Al no tener un marco regulatorio nacional, la provincia tuvo que tener su propia ley para poder protegerlos. Totalmente, y también hablo un poco por la experiencia. He sido intendente en 2 ocasiones en mi comunidad, y la verdad que he visto muchas veces que en lugares donde, así como nosotros le decimos en esta región, bañados, mucha gente en lo particular, y el Estado mismo, con el afán de ganar territorio, lo secan, se lo drena, se tiran escombros y se gana territorio. Claro. La verdad que durante mucho tiempo, en muchos lugares se ha hecho daño, pero creo que estamos a tiempo, ¿no? Así que me parece que hay que trabajar sobre la restauración de lo que se pueda restaurar y cuidar lo que tenemos todavía en buen estado. Buenísimo, la verdad que cuando nos enteramos como único programa de la región en la tele, desde hace 8 años que aborda problemáticas socioambientales, nos pareció fundamental y queríamos tener esta comunicación con ustedes, así que desde muchos kilómetros de distancia que estamos, aquí desde la ciudad de Santa Fe hasta Misiones, una felicitación muy grande por esta iniciativa
y un abrazo muy grande, de verdad, el agradecimiento por aportar este granito de arena para poder mantener sano el ambiente. También mis felicitaciones a ustedes. Estar trabajando hace 8 años en visualizar nuestros problemas, la necesidad de generar conciencia en toda esa región y en todo nuestro país, tiene un enorme valor. Así que felicitaciones y a seguir adelante. Un abrazo muy grande, diputado. Igual, hasta luego. Es el diputado Julio Barreto, es de Misiones. Misiones se transforma así en la primera y única provincia que tiene una ley de protección de humedales. Teléfono para diputados nacionales que hace más de 10 años que no pueden aprobar una ley de humedales. No quieren en realidad, ¿no? Los lobbies han sido muy poderosos y muy grandes y no aprueban la ley. Es una muy buena noticia esta que hablábamos con el diputado Julio Barreto. Como es buena noticia lo que nos va a presentar Juli en la luz amarilla, sí, obviamente, luego se concreta, ¿no? Porque estamos hablando de la creación de un centro ambiental. Por ahora es un proyecto, ¿no? Sí, es un proyecto que se presentó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que lo que busca es generar un centro de residuos en la banda y también un centro ambiental en la ciudad de Santiago del Estero. En representación de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental participó el asesor Carlos Silva y Manuel Mateu, coordinador de residuos sólidos urbanos. Estuvo presente también Miguel Manandri, ministro de Producción y Desarrollo Local de Santiago del Estero, la intendenta de Santiago del Estero, Norma Fuentes, y Rogel Nediani, intendente de la banda. El proyecto apunta a la mejora de condiciones para la sociedad y la calidad de trabajo. Quienes estarán incluidos en el proyecto cambiarán la forma en la que se tratan los residuos sólidos urbanos. Durante la jornada también participaron cooperativistas y gremios de ambas localidades, autoridades educativas y de salud, secretarios y secretarias de ambiente y secretarios y secretarias de gobierno, vecinos y vecinas y organizaciones locales. El plan lo que busca es recuperar los daños que nosotros generamos en el ambiente y así poder revertirlos, o no necesariamente revertirlos, sino que a partir de estos recursos y la infraestructura se pueda ayudar a la sociedad. Y es buenísimo si ocurre, por eso lo ubicamos en la luz amarilla, como decimos siempre, porque si finalmente esto ocurre, seguramente lo vamos a volver a repetir y lo instalaremos en la luz verde, como una buena noticia. Por ahora es un proyecto. En él está incluido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Van a hacer una consulta pública y si sale finalmente se creará un centro ambiental. Es muy buena noticia si finalmente ocurre. Ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Tercer y último bloque del programa y nos quedamos en este sector del estudio porque viene la buena noticia de la semana. Se prende la luz verde del semáforo y en este caso tiene que ver con el agua potable. Agua potable necesario para los territorios y necesario también para las personas. Todavía, aunque parezca muy loco, hay partes del país donde el agua potable es un recurso a los cuales no le llega a la gente. Eso fue el diagnóstico que hicieron en el norte del país y se está trabajando justamente para poder tener este agua potable. Es así, ¿no? Es así. Y en este caso es una noticia verde muy buena, en serio, porque el agua llegó a lugares donde antes nunca tuvieron agua potable. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se llegó a través de este proyecto a los bosques nacionales. En la provincia de Salta realizaron 21 perforaciones, 15 perforaciones profundas para obtener el agua de consumo humano. Y 6 son perforaciones someras para la producción. De las 15 perforaciones profundas, 10 se encuentran localizadas en el municipio Santa Victoria Este y 5 en la zona de Rivadavia, Banda Norte. A su vez, se realizaron 6 perforaciones someras, las cuales se encuentran distribuidas en la zona del Fortín Dragones, departamento San Martín, y en la zona de Los Blancos, departamento de Rivadavia. Anteriormente no tenían acceso al agua potable y lo que podían consumir tenía altas cantidades de salinidad y arsénicos, lo que generaba enfermedades y dificultad para desarrollar actividades productivas. Está buenísimo ver cómo esto fortalece y le da dignidad a las personas que viven en el lugar, seguro, ¿no? Seguro, y la necesidad para los territorios, para generar producción sostenible, para las personas. Es una locura que todavía hoy, estamos en el 2022, haya poblaciones que no tengan agua potable o que para tenerla tengan que caminar muchas veces kilómetros y kilómetros para tenerla. Así que este proyecto que se está trabajando para conseguir agua potable para los territorios y para los habitantes allí en el norte del país es una muy buena noticia y por eso con buen tino se ubica en la luz verde, en la buena noticia de la semana de hoy. Como bueno es porque estuvimos, Juli, ir al norte del país y conocer algunos de los parques nacionales. Mire, cuando fuimos para Jáchal y que hicimos aquel programa especial sobre la minería a cielo abierto con los habitantes y la asamblea de Jáchal no se toca, no podíamos dejar de visitar algunos lugares bellísimos como puede ser el Parque Nacional Talampaya, que está en La Rioja, muy pegadito a San Juan y muy cerca, a pocos kilómetros de Jáchal. Estuvimos ahí y nos llenamos los ojos de aquel paisaje. Así que en esta visita que hacemos cada domingo de poder recorrer los parques nacionales, hoy es el turno de invitarlos a que conozcan el Parque Nacional Talampaya. El Parque Nacional Talampaya está ubicado en la región centro-oeste de la República Argentina, en la provincia de La Rioja, entre los departamentos de Coronel Felipe Varela e Independencia. Se encuentra adyacente al Parque Provincial de Ixchigualasto, en la provincia de San Juan, también conocido como Valle de la Luna.
Caminando, en bicicleta o en auto, se disfruta de un paisaje forjado como resultado de movimientos tectónicos y modelado durante miles de años por la erosión del agua y el viento. En este lugar, el clima es desértico, con grandes amplitudes térmicas que varían entre el intenso calor del día y las bajas temperaturas de la noche. El termómetro supera los 40 grados en verano y en invierno registra mínimas inferiores a los menos 7 grados. En verano predominan las lluvias intensas. En primavera, los vientos fuertes. Un viento norte virulento llamado localmente sonda. Al pintoresco paisaje de las serranías bajas del oeste riojano se le suma la flora y fauna, característica del bioma del monte. En la flora característica de las zonas desérticas se puede encontrar la rala, caña brava y el retamo, las jarillas de follaje brillante y resinoso y la brea, una maravilla de la naturaleza que se cubre de flores amarillas en primavera. Acompañan el paisaje también variedades de cardones y puquis. En los cauces temporarios se pueden observar bosques abiertos de algarrobos de gran porte que hacen que el Parque Nacional Talampaya brille de esplendor. La gran variedad de fauna está compuesta por aves como el cóndor, el águila mora y el halcón peregrino. La región también es morada del zorro de monte, guanacos, maras, roedores y 120 especies más. El Parque Nacional Talampaya es considerado como una cuenca geológica de las más importantes en la República Argentina. Sus rocas muestran la evolución del planeta y han sido testigo hace más de 250 millones de años de la división del supercontinente Pangea. Las formaciones geológicas del parque albergan el conjunto de fósiles más completo del mundo, correspondientes al período Triásico. Los fósiles comprenden una amplia gama de antepasados de mamíferos, vestigios de dinosaurios y plantas. Entre los fósiles encontrados en el lugar se destaca uno de los primeros arcosaurios que habitó la Tierra. Sus rocas están compuestas por una paleta de colores rojo parduzco. Los paredones rojizos le han dado fama internacional. Al característico paisaje desértico se le suman restos de viviendas indígenas y petroglifos de gran antigüedad. Por eso se lo considera un importante yacimiento paleontológico. El área protegida tomó categoría de Parque Nacional en 1997 y en el año 2000 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El Parque Nacional Talampaya es una verdadera fuente de riqueza natural e historia que nadie puede dejar de visitar. Y como hacemos siempre cuando termina este espacio, esta visita a los parques nacionales, que se realiza con la producción de Fabio Galizzi y de Yeli Bonancea en su lectura, siempre intentamos buscar algún material para seguir profundizando. Y la verdad que no hay mucho material fílmico, más allá de algún documental, sobre el Parque Nacional Talampaya. Así que decidimos hacer algo que no habla muy bien de nosotros, que es recomendarnos a nosotros mismos. Y le sugerimos, si quiere, entrar a nuestro canal de YouTube, Onda Verde, programa de televisión, y buscar el programa que emitimos en el 2018. El 25 de septiembre del año 2018, fue el programa número 131 ese, mostramos algunas imágenes de nuestra presencia en el Parque Nacional Talampaya. Si a estas imágenes y a este bellísimo texto que hoy le presentamos en nuestro recomendado natural lo dejó con ganas, quiere seguir viendo, insistimos, entre a nuestro canal de YouTube y busque el programa número 131 del 25 de septiembre del 2018, donde ahí tenemos una acuarela de aquello que registramos cuando estuvimos con nuestras cámaras de Onda Verde, primero en San Juan y luego en La Rioja.
Y nos tenemos que ir, casi nos estamos yendo, como lo hacemos siempre con un tema musical. ¿Qué nos trajiste hoy como recomendado para irnos? El día de hoy tenemos como recomendado cultural, para cerrar con la producción colectiva de músicos de la provincia de Santa Fe, un tema muy lindo que habla de la defensa de los humedales y de la cultura costera. Buenísimo, a propósito de lo que pasa en Misiones, Juli dice, bueno, si van a hablar de humedales y hablaron con un diputado, aquí en Santa Fe también hay preocupación. Tenemos humedales muy interesantes en Santa Fe y esta muestra colectiva de músicos santafesinos hablan justamente de la necesidad de defender esos espacios. ¿Hasta aquí llegamos, Juli? Hasta aquí llegamos. Bueno, gracias. Con este tema musical nos vamos y si a usted le parece bien nos reencontramos dentro de 7 días. Será hasta entonces. La seca deja su huella en el humedal y el río renueva formas, agua que va. Los bichos buscan refugio por la bajante y no encontrarán. La tierra está en otras manos, no hay donde habitar. Sin savia llora el ceibal, reserva de nuestra flora, de nuestra fauna y la libertad. Contaminan la vida y el aire sufre por su impiedad. Salvemos el río y el pajonal, el carpincho manso, el paco, el viguá, la jacana, el surubí, el carrizal, que no dejan nada en su vanidad. Salvemos la lluvia que el río nos da, el verde marrón y su variedad. Salvemos la vida que es vida siempre en el Paraná. El fuego deja su marca en el humedal. Del pueblo costero cambia la identidad. El árbol que se vuelve lento, la laguna, el pato que ya no están. Salvemos al río que ahora es cuando o tarde será. Salvemos el río y el pajonal, el carpincho manso, el paco, el viguá, la jacana, el surubí, el carrizal, que no dejan nada en su vanidad. Salvemos la lluvia que el río nos da, el verde marrón y su variedad. Salvemos la vida que es vida siempre en el Paraná. Salvemos la vida que es vida siempre